llegaron a El Salvador los cuerpos del migrante salvadoreño Óscar Martínez y de su hija de casi 2 años de edad. Estas dos personas que pues le dieron la vuelta al mundo, sus cuerpos sin vida a la orilla del río Bravo la semana pasada cuando intentaron cruzar hacia los Estados Unidos. Fueron velados en San Salvador, serán sepultados en una ceremonia privada. El pasado 3 de abril, Óscar salió de El Salvador junto a su hija y su esposa Tania, de 21 años. Estuvieron en México 2 años a la espera de que se resolviera su situación en los Estados Unidos, pero se desesperaron y decidieron ingresar de manera indocumentada a los Estados Unidos, y eso les costó la vida a él y a su hija de menos de 2 años. Raúl Hernández, periodista allá en San Salvador. Te saludo, Raúl. Buen día. Supongo consternación en El Salvador por este caso. Sí, muy buenos días, Alejandro. Así es, consternación acá en El Salvador después de este lamentable caso que ha ocurrido con este salvadoreño cuando intentaba cruzar el río Bravo para llegar a Estados Unidos. Les comento que eso es lo que ha ocurrido en las últimas horas, y es detalle también de última hora que les tengo. El entierro de esas dos personas será a las 10 de la mañana en San Salvador, en el cementerio municipal de nombre La Bermeja. Esto hoy lunes a las 10 de la mañana serán sepultados ambos, tanto Óscar Alberto Martínez, quien falleció en esta travesía para llegar a Estados Unidos, junto a su hija Valeria, de aproximadamente 2 años de edad, que es lo que se conoce por parte de las autoridades salvadoreñas. Y es que el gobierno ha informado que va a cubrir todos los gastos de este sepelio, de este proceso lamentable que se está realizando. De igual manera, los restos de ellos ingresaron ayer domingo en la frontera La Achadura del departamento occidental de Aguachapán. Todo este proceso ha sido acompañado por las autoridades del Ministerio de Gobernación, Ministerio de Relaciones Exteriores y también por la Presidencia de la República de El Salvador. Tal como lo comentabas, Alejandro, todo esto va a ser privada. La ceremonia no va a tener acceso a los medios de comunicación, va a ser en el cementerio municipal, tal como se los decía a las 10 de la mañana. Obviamente aquí en El Salvador hay consternación por esto que ha ocurrido en los últimos días. Incluso esta imagen ha dado la vuelta al mundo, donde lamentablemente aparecían los cadáveres de los dos salvadoreños, el joven junto a su hija. Bueno, escuchamos pronunciamientos tanto del presidente de Estados Unidos y también del Papa Francisco referente a eso que ha ocurrido sobre la crisis humanitaria que atraviesa no solamente El Salvador, sino que también los países del Triángulo Norte. Incluso esto ha provocado la condena de organismos internacionales, y el gobierno salvadoreño también se ha pronunciado y se ha comprometido a ayudar tanto económicamente a los familiares de estas dos personas que fallecieron, que lamentablemente y lo más probable no sean los últimos que fallecen en esta travesía para llegar de manera ilegal a los Estados Unidos, principalmente algunos, las dos causas, huyendo principalmente de la violencia y también de la falta de oportunidades económicas. Esto es parte de lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana desde El Salvador sobre ese caso que se ha conocido en diversas partes del mundo y se ha vuelto incluso símbolo de la migración del Triángulo Norte hacia Estados Unidos. Sí, Raúl, sin duda, y supongo que pues organizaciones de migrantes estarán tomando como símbolo el caso de este padre con su hija para, pues no sé si inhibir en alguna medida la migración indocumentada hacia el norte. Sí, de hecho, luego que se conoció que esta información, hubo organizaciones promigrantes que se han pronunciado y han condenado las políticas anti-inmigrantes que está impulsando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Incluso escuchemos que ellos ya en Estados Unidos están iniciando todo este proceso de campaña para las elecciones presidenciales, y el actual mandatario, parte del tema de campaña que sigue explotando es precisamente sobre la migración irregular. Sí.
las medidas anti-inmigrantes. Entonces las organizaciones sociales acá en El Salvador se han pronunciado bastante condenando estas políticas, esperando que se respeten los derechos humanos en la travesía de los salvadoreños, de los centroamericanos, incluso Guatemala, Honduras, el Triángulo Norte en su paso por México también, por cierto, y llegar a Estados Unidos es parte de los pronunciamientos. Se espera que también se haga algo primero para respetar los derechos de los migrantes, segundo para generar oportunidades también en esos países de origen y que no se vean obligados a migrar de esta manera, generar seguridad, crecimiento económico y desarrollo para que también existan las oportunidades en sus países y que no hagan ese tipo de acciones que lamentablemente en muchos casos como el de Óscar Alberto Martínez y su pequeña hija, bueno, terminan en tragedia. Raúl, brevemente, ¿cómo se ve desde El Salvador esta política del gobierno mexicano para detener el flujo de migrantes hacia el norte? De acuerdo a lo que se ha manifestado por organizaciones sociales, es lamentable para ellos porque en un primer inicio el presidente Andrés Manuel López Obrador manejó el discurso de respeto a derechos humanos de los migrantes, pero luego, debido a las presiones que hizo Estados Unidos con temas arancelarios a los productos de México para ingresar a Estados Unidos, se anunció la llegada de miles de elementos de seguridad en las zonas fronterizas. Entonces eso ha encendido las alarmas en los países centroamericanos, y es que, por ejemplo, recordemos que en El Salvador son al menos 2 millones de compatriotas que viven en Estados Unidos y muchos de ellos han ingresado de manera ilegal. Y lo peor de todo, se podría decir que a pesar de que se incremente la seguridad en las fronteras, que se impulse la construcción de un muro, si la seguridad no se genera en estos países, si las oportunidades de desarrollo y crecimiento económico no se hacen en El Salvador, por ejemplo, el flujo migratorio podría continuar. Es difícil que se detenga porque también tiene un componente de unificación familiar, porque muchos salvadoreños que se encuentran en Estados Unidos dejaron a sus hijos acá en El Salvador y ahora están buscando la reunificación familiar. Y debido a las condiciones de seguridad que se viven en estos países, prefieren mejor mandarlos a traer, llevarlos de manera irregular, a pesar de de los riesgos que representa el camino y estar unidos en Estados Unidos. Entonces, sí se ha criticado en alguna medida las políticas que están impulsando México en los últimos días, en las últimas semanas, después de los últimos acuerdos con Estados Unidos. De acuerdo. Pues Raúl Hernández, gracias por esta información desde El Salvador.